Decirle al que está a tu lado, a ver, alguno que tengas cerca, a tu lado, adelante, ahí atrás, decirle, el evangelio funciona. Miren, lo que nosotros hemos visto con lo que le contaba recién, con el tema del chequeo y el diagnóstico, nos hemos dado cuenta que este evangelio funciona. El evangelio funciona. No es que no funciona, no es que no pasa nada. El evangelio de la verdad funciona. Tiene resultados óptimos. Así que este evangelio funciona. No es mentira, es verdad. Y hoy quiero derribar de tu mente todo pensamiento que pudo estar ahí visitándote o que se pudo haber alojado en la mente diciendo, hablando que el evangelio no es verdad. Que el evangelio es para algunos, que el evangelio no resulta, que el evangelio es mentira, que es engaño. Quiero derribar y desestimar de tus pensamientos esa mentira, porque el evangelio funciona. El evangelio funciona en todas las personas que lo abrazan, en todas las personas que creen en este evangelio. El evangelio tiene resultados, los resultados son firmes, son buenos, y todo aquel que se para en el evangelio firme y lo abraza, ve esos resultados, ve la madurez, ve el crecimiento y ve todas las cosas, aquellas cosas que el Padre preparó para los que le aman. Así que el evangelio funciona. ¿Saben en quienes no funciona el evangelio? En aquellos a quienes le ha sido mal enseñado el evangelio. En esas personas no funciona. Si te han predicado un evangelio de fascinación, un evangelio de engaño, de falsas promesas, de cosas que tienen que venir y nunca van a venir porque Cristo ya vino y no hay que esperar nada más. Si te predicaron ese evangelio no funciona. No vas a ver nada si estás posicionado ahí. Pero el evangelio de la verdad, el evangelio de la cruz funciona. Porque este evangelio es arrollador, este evangelio es transformador y este evangelio no te deja así como estás. Te invita a salir, te invita a madurar, te invita a crecer, te invita a salir de tu realidad y posicionarte en la realidad de Dios. Por eso este evangelio funciona. Amén. Así que el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de sucesos, de milagros y de muestras de Cristo nada más. Es un evangelio de suceso. Está basado en una persona y en una causa. Jesucristo. ¿En qué está basado tu evangelio? En una persona y en una causa. Jesucristo. Y este evangelio que invita a la madurez no nos deja como estamos. Todo aquel que se encontró con la realidad de Dios es movilizado a una transformación. Es movilizado, es alumbrado, ¿para qué? Para madurar, para alcanzar en sus días la herencia del Padre, que ¿quién es? El Hijo. ¿Sí? Así que, aunque lo eterno lleva tiempo, decir lo eterno lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, no es un suceso. Aunque lo eterno es lento, pero es progresivo, los resultados son seguros. Así que el evangelio que vos y yo profesamos no es un evangelio emocionante, no es emocionante. ¿Sabían ustedes? No es un evangelio que se basa en emociones. Este evangelio es apasionante. Decí conmigo, es apasionante. Por eso, como es apasionante, no se corrompe. Como es apasionante, no se apaga, porque la pasión no se apaga. Cuando hay emoción, cuando hay alma viviente, nosotros corremos un riesgo importante, y es bajarnos, corrernos, bajarnos cuando viene la presión, pero cuando hay pasión, hasta damos la vida en muchos casos, porque la pasión no se apaga, la pasión no disminuye, todo lo contrario, la pasión va de aumento en aumento. Así que el evangelio de emoción dice, encontré una razón para vivir, porque encontré a Jesús, entonces ahora voy a vivir todo lo que no viví. Eso dice el evangelio de la emoción.
Pero el evangelio de la pasión tiene como mensaje: encontré una causa para morir. Encontré una causa porque pierdo mi vida, pero la encuentro en Él. Eso dice el evangelio de la pasión, al que vos y yo pertenecemos. Así que hay una manera en la cual el evangelio puede quedarse en una teoría. ¿Y saben cuál es? Cuando el evangelio no es gestionado, cuando el evangelio se subestima, cuando la palabra de Dios queda como una sugerencia en mi vida, entonces en ese caso el evangelio se quedó en una teoría. Pero este evangelio funciona. Así que tené paz, ponete contento, espera el proceso, porque si estás en Cristo vas a ver fruto. Pero no es el caso en esta noche de esas personas que no hacen funcionar el evangelio. ¿Por qué? Porque toman la palabra como una sugerencia. Yo sé que en este lugar hay gente que no viene a perder el tiempo. Hay alguno que vino a perder el tiempo acá, que dice: no tengo nada que hacer, me voy para la iglesia, me voy a sentar un rato, voy a escuchar a ver qué pasa. ¿Hay alguien que haya dicho eso hoy? No. Yo estoy segura que todo el que está sentado ahí está sentado porque no quiere perder más su tiempo, quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Y en su corazón ha dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por eso está sentado en este lugar. Y cuando aplicamos el evangelio, ¿saben lo que sucede? Sucede algo maravilloso, suceden cosas maravillosas. Diría una canción del viejo pacto: cuando alabamos al Señor suceden cosas maravillosas. Maduramos. Cuando nosotros aplicamos, maduramos. Por eso es necesario que la palabra no sea en nuestras vidas una sugerencia, sino que la palabra no se subestime, sino que se tome como una orden del Señor y la podamos aplicar. Por eso la expresión del gobierno del Padre en la tierra, así como bien dice la placa, tiene que ver con nuestra madurez. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de la madurez. A medida que vamos madurando, vamos expresando el gobierno del Padre. A medida que vos y yo crecemos, a medida que nos desarrollamos, ese gobierno se va manifestando, ese gobierno se va dando a conocer. Y ¿sabés qué? No solamente en tu vida y en la mía, sino que ese gobierno se expresa en nuestra generación y en las generaciones que vienen y en nuestra descendencia, que son nuestros hijos. Así que por eso nos conviene madurar. Ahora, cuando no maduramos, ¿qué pasa? Porque hay consecuencias cuando uno no madura y se queda siempre niño. Cuando no maduramos, corremos algunos peligros. Para lo que están anotando, anoten esto. Uno de los peligros que corremos es el ser engañados fácilmente. Cuando no maduramos, somos engañados fácilmente por cualquier viento de doctrina. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 1 en adelante: Gálatas insensatos. ¿Cuántos tienen esa palabra? Les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y después de haber sido Jesucristo claramente presentado a sus vidas, ustedes vuelven atrás, ustedes vuelven a la ley. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Así le dice el apóstol Pablo. Pero hubo una razón por la cual los Gálatas quedaron en ese estado, volvieron a la esclavitud. ¿Y saben cuál fue la razón? Se negaban a madurar, se negaban al crecimiento. Aunque el Señor fue claramente presentado ante ellos, se negaron a madurar, a deshacer de sus vidas todas aquellas cosas que los podían dejar esclavos y los podían dejar inmaduros. Esa fue una de las razones. Como generación se negaron a madurar. Los dejó inmaduros. Otra de las cosas, la ausencia de cruz. La ausencia de cruz los posicionó en un estado de inmadurez. Y volvieron atrás. Y fueron, ¿qué cosa? Engañados. No pasaron por la cruz. Entonces todos esos criterios personales, todos esos patrones de pensamientos, todas esas cosas los dejaron en esa posición.
Una congregación que había oído la verdad, pero no se cimentó en la verdad. Sabían mucho. Fíjense, Cristo claramente presentado ante ellos. La verdad había sido presentada, la habían visto todas las manifestaciones de la verdad, pero no se posicionaron en la verdad. Entonces quedaron en un estado de inmadurez. Quiero decirte que la iglesia celestial es perfecta. La iglesia celestial no tiene falla, no tiene errores. La iglesia celestial es una iglesia perfectamente diseñada por el Padre. Las congregaciones son inexactas, las congregaciones son imperfectas. Las congregaciones tienen fallas, tienen errores, pero la iglesia celestial es perfecta. Así que el que está a tu lado, mirá en la cara al que está a tu lado, a ver, ¿quién está a tu lado? Tu hermanito. Ese que está a tu lado te puede fallar. Decí conmigo, me puede fallar, me puede fallar. El que está a tu lado te puede engañar. El que está a tu lado puede no pagarte la deuda que tiene con vos, ¿sí? Puede no hacerlo. ¿Por qué? Porque las congregaciones somos imperfectas. Vos tenés que sacarte ese pensamiento de que ahora voy a una congregación y la gente es toda buena. La gente no hace daño, es toda perfecta, buena, mis hermanos me aman, todo. Porque si vos no te sacás eso, ¿qué va a suceder? Cualquier cosa que pase, por ahí no te saludó, no tuvo un buen día y vos te desilusionás porque tuviste una expectativa equivocada. Entonces, cuando sabemos la verdad, ¿qué pasa? Decimos, bueno, las congregaciones son imperfectas, la iglesia es perfecta, pero todos podemos fallar, todos podemos cometer errores. Así que el que está a tu lado te puede traicionar, te puede mentir, puede hacer de todo, porque es congregación. ¿Y vamos a qué? Hacia un lugar, hacia edificar la iglesia terrenal, la iglesia perfecta, ¿sí? Por eso lo que hay que hacer, hay que sobrevivir a la congregación. Sí, hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Es algo difícil, así que mírale la cara al que está a tu lado, a tu vecino. Ese hermanito con cara de buenito, a ese hermanito, hay que sobrevivir a él. Hay que sobrevivir. Si vos y yo sobrevivimos al hermano y a la congregación, hay esperanza de edificar la iglesia de Jesucristo en la tierra y de salir adelante. ¿Ustedes lo creen? No me miran con esa cara, algunos serios, ¿qué está diciendo? Porque sí, tenemos que desestimar todo engaño de nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que no somos perfectos, pero vamos camino ¿a dónde? A la perfección. Entonces, hay esperanza. Y esta iglesia, la iglesia terrenal, a la que vos y yo fuimos convocados por Dios a edificar, ¿se edifica con qué? Con gente madura, con gente que determina crecer, con gente que determina expandirse, madurar. A esa iglesia fuimos convocados vos y yo. Así que la iglesia esa perfecta en la tierra no existe. ¿Hay que qué? Hay que edificarla. Con tu hermano que está a tu lado, que va camino a la madurez como vos, como yo, entre todos debemos edificar esa iglesia. Por eso debemos madurar. Así que el engaño siempre está a la puerta ¿de quién? Del inmaduro. El engaño todo el tiempo ahí, toc, 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 golpeando. Esa sustancia llamada engaño está ahí, lista para entrar a la mente de las personas que se niegan a la madurez, que se niegan al crecimiento. Pero no de la mente de quién, del niño. De ese que se cae y hay que levantarlo, de ese que hay que cambiarlo porque se ensució, es niño espiritual. Sino a la puerta del inmaduro, de aquel que ya hace cuánto y no madura, se niega a la madurez, no madura. El hermano, por ejemplo, decimos, el hermano Pedro que cuida la puerta. Qué cara de maduro ese hombre. Ese hombre, yo lo veo siempre parado ahí, fiel. Ese hombre es digno de mi confianza. Le voy a contar todas mis cosas. Me da confianza ese hombre, muestra madurez. Decimos, pero ojo, las apariencias engañan. Ya se mira.
No miren a nadie, a ninguno de los que está en la puerta. Es un ejemplo. Las apariencias engañan. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque la madurez, mis amados, no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con los galones espirituales. No tiene nada que ver con el tiempo del servicio en una congregación. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Así que no nos engañemos con las apariencias. No tiene nada que ver. Porque en muchos casos, y ustedes me van a dar la razón en algunos, hemos sido enseñados por niños espirituales. Muchas veces hemos confiado en niños espirituales. ¿Y cuál ha sido la muestra? Que confiamos y de repente nos desilusionamos porque creímos que esta persona va a comportarse de tal manera y no fue así. Y sufrimos una gran desilusión. Por eso no tiene que ver la madurez con muchas de estas cosas. Y esos niños que nos han ministrado espiritualmente, en muchos casos nos han dejado un poquito mal, nos han dejado desorientados, nos han dejado cucú, ustedes me entienden. Entonces, un poquito como desorientados con respecto a lo que es la palabra, con respecto a lo que es a lo que son las cosas de Dios. ¿Y quién paga esa factura hoy en día? Tantas personas que están desorientadas, perdidas y que hay que volver a encauzarla. Gracias a Dios por esta luz. Gracias a Dios por el nuevo pacto, por el pacto vigente, donde las personas pueden volver a encauzarse, pueden ver la verdad y salir de todo esa maraña de engaño. Pero esas cosas lamentablemente han sucedido. Así que, amados, ¿saben con qué tiene que ver la madurez? Decí conmigo, con el entrenamiento ¿de qué? De las emociones. Con eso tiene que ver la madurez. ¿Cuántos emocionales tengo acá? A ver, nadie tema levantar su mano, yo la levanto, soy muy emocional. ¿Cuántos emocionales hay? Bien, muy bien, gracias por la sinceridad. Todos somos emocionales. Todos, porque las emociones no son malas. El Señor las puso adentro de nuestra vida, nos hizo seres emocionales. Pero ¿sabés dónde está el problema? El problema está que esas emociones nos gobiernen. Que las emociones gobiernen nuestras vidas, no que nosotros gobernemos sobre ellas. El problema está ahí. Está en que nos dirijan la vida las emociones. Está en que las emociones nos digan cómo actuar ante determinada situación. Está el problema que cuando el alma ordene, nosotros escuchemos y obedezcamos. Ahí está el problema, no en que seamos seres emocionales, sino que el problema está que eso nos gobierne, que te diga, che, abandona todo, a vos nada te funciona y nada te va a funcionar. Abandoná, dale rienda suelta a tu enojo, no le des oportunidad a nadie, manejate diferente con la gente. Y entonces cuando el alma comience a hablar, nosotros escuchemos y dejemos que el alma gobierne sobre nuestras vidas. Y no le digamos, como decía el pastor días pasados, a todas esas voces que hablan continuamente y que tienen un fin, sacarnos y desenfocarnos del propósito eterno de Dios. Así que el tema es ser gobernados por el alma. Cuando le damos al alma lo que quiere, permanecemos inmaduros. Cuando alimentamos las pasiones del alma, eso es alimentar las pasiones del alma. Cuando le damos de comer al alma todo lo que el alma quiere, entonces ahí permanecemos inmaduros. Pero la madurez se alcanza por entrenar las emociones. Todo en Cristo es entrenamiento. Nosotros tenemos una vida que todos los días debemos entrenarla en la fe. Entonces, la madurez viene por entrenar las emociones. Y esto es para señalador de las Escrituras. Así que, si vos lo querés anotar, para acordarte, cada batalla que le gano a mis emociones, hay un paso más de madurez. Cada batalla que ganamos a nuestras emociones, cuando el alma dice no, yo por el Espíritu digo sí, yo le estoy ganando un paso más de madurez. Y cada vez
que se presenta una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer berrinches, lo veo como una ocasión para madurar y actuar diferente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estar listo para acceder a la comida sólida. Voy a estar listo para ir al próximo nivel. Hebreos capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente: pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los que andan conforme al espíritu y no conforme a ¿qué? Al alma. ¿Y cuándo es que puedo discernir el bien y el mal? Y nada me puede engañar. ¿Cuándo sucede esto? Cuando determino madurar. ¿A través de qué? De un paso muy importante. Es algo que venimos hablando, reuniones pasadas, muy seguido, a través de oír la voz de Dios y obedecerla. A través de oír su voz y obedecer. La madurez total de Cristo, la madurez total del Hijo, se comprobó con la extrema obediencia a la voz del Padre. Cristo, ¿saben por qué Cristo llegó a ser el varón perfecto, maduro? Porque se comprobó eso con la extrema obediencia a la voz de su Padre. La voz del Padre era para el Señor orden que debía ser obedecida. Y por eso Él llegó a esa estatura, totalmente maduro. Así que decí conmigo, Dios, así nos despertamos un poquito, Dios no es un Dios de buenas intenciones. De hecho, el hombre, ¿ustedes cuántas personas conocen que con sus buenas intenciones, de brazos cruzados, sin hacer nada, han gobernado sobre algo? ¿Verdad que nunca? No puede ser eso. Dios no es un Dios de buenas intenciones. El hombre no llega a ningún lado con buenas intenciones. Dios es un Dios de hechos. Dios es un Dios de palabras firmes. Dios dijo, hagamos al hombre, ¿y qué sucedió? Lo hizo. Y la palabra de Dios acompañó a la acción. Así que muchas veces nosotros tenemos este problema. Tenemos muchas palabras, pero poca acción. Eso es lo que sucede. Por eso a veces nos cuesta el tema de ejercitar la madurez. Porque tenemos muchas palabras, pero poca acción. Dios es Dios de hecho. ¿Y saben qué? También es un Dios responsable. Tenemos un Dios responsable y la naturaleza de nuestro Dios es responsable. Es una naturaleza que asume responsabilidades. ¿Y a que no saben qué? Sí lo saben. Todas esas virtudes nos habitan. Así que no hay excusas para no madurar. Todo eso está dentro de nosotros. Todas esas virtudes. No hay nada que nos pueda detener. Ahora, la voz de Dios, dijimos anteriormente, no es sugerencia. Decir conmigo, es orden. Es orden. La voz de Dios es orden. Así que debemos tomar la voz de Dios como eso, como una orden, no como una sugerencia, para que podamos ver el fruto de la madurez. ¿Qué pasa cuando yo tomo la voz de Dios como una sugerencia en mi vida? Decirle al que está a tu lado esto: prepárate para los silencios de Dios. Prepárate para los silencios. Cuando Dios habla, Dios dice algo, porque su voz que es orden, Él ordena algo para mí, Él ordena algo para mi familia, Él me da una orden de dejar tal cosa, de asumir otra, y yo tomo eso como una sugerencia y no como una orden. El silencio de Dios es seguro. ¿Y por qué el silencio de Dios es seguro? Porque Él ya habló, entonces ya no va a volver a hablar. Y aunque vos y yo nos vayamos a Colombia, al Congreso Mundial de Avivamiento, a buscar la voz del Señor, no nos va a hablar. Nos vamos a venir sin nada. ¿Saben por qué? Porque Él ya habló. Y como Él ya habló, no va a volver a hablar. Entonces, la voz de Dios debe tomarse como una orden. El Evangelio no puede ser expresado
por gente que se niega a oír a Dios. ¿Saben esto? No puede ser expresado. Si yo me niego a oír al Señor, nunca lo voy a poder expresar, porque nunca me voy a enterar lo que Él quiere que haga. Si yo cierro mi oído, si yo subestimo su voz, nunca voy a enterarme de eso. Génesis capítulo 26, verso 5. Dice así, Dios hablando con Abraham, y dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, 4 cosas, mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Dónde escribió Dios sus mandamientos? ¿Dónde están sus leyes? ¿Dónde fueron escritas sus decretos, sus estatutos? Adentro nuestro. Él tatuó adentro nuestro todo eso. Está todo impreso, está todo escrito adentro nuestro. Y estas 4 cosas son la voz de Dios. 4 cosas son su voz. Y desde adentro nuestro Dios habla. ¿Y qué es lo que habla Dios? Dios habla estatutos, Dios habla leyes, Dios habla mandamientos y ordenanzas. Esas 4 cosas son su voz. Y eso es lo que Dios habla. ¿Desde a dónde? Desde adentro de nosotros. Por eso, cuando Dios habla con Abraham, le dio ¿qué? Órdenes. No le dio ninguna sugerencia. El sal de tu tierra y de tu parentela no fue un consejo para Abraham. A Abraham te conviene salir porque tal cosa. Te sugiero que salgas porque tal cosa. Sino que fue una orden. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Saben qué significa la tierra y la parentela trayéndola a nosotros este tiempo? Sal de tu mentalidad que no es conforme a la mente de Cristo. Salgamos de ahí. El Señor ordena, sal de tu tierra y de tu parentela, porque si permanecemos ahí con nuestros criterios personales, con todo lo que nos hemos edificado, con todo lo que habita nuestra mente, que es enemigo de la mente de Cristo, vamos a permanecer inmaduros. Por eso la orden es salir. Y les quiero decir que justamente cuando abrimos la reunión, el pastor ahí orando, dijo algo que yo sentí muy fuerte en mi espíritu cuando armaba esta prédica y estamos en tiempo donde la voz de orden de Dios está recorriendo la tierra. Estamos en este tiempo, un tiempo especial del Espíritu, su voz está recorriendo la tierra. ¿Y saben qué? Esa voz no es que pasa desapercibida de los hombres, está siendo captada por los hombres, está siendo atrapada por aquellos que están buscando la verdad. Y esa voz vino para sacar a esas personas de toda esclavitud, de la religión, del engaño y traerlas al conocimiento del Hijo. Estamos en el centro de ese tiempo. Así que estemos atentos porque vamos a ver crecimiento de personas, vamos a verlos llegar y nos vamos a sorprender. Porque el Señor los va a traer. Esa voz está recorriendo. Y esa voz la están oyendo, ¿sabes quiénes? Tus hijos. Los hijos, ¿cuántos han tenido acá hijos espirituales alguna vez que han pastoreado, han mentoreado, se han ocupado de esas personas, pero hoy no están? Hoy esas personas por X cosas que pasó en la vida se quedaron en algún lugar y están en otra luz. ¿Cuántos? A ver, levántenme su mano. Bien, bueno, esa voz la están escuchando tus hijos. Los hijos espirituales que en algún momento mentoreaste, pastoreaste, le hablaste de Dios, te encargaste de ellos, esa voz la están escuchando y van a venir por el sonido de su voz. El Señor los va a traer. Y también la están escuchando tus hijos biológicos. Así que paz. Hay gente en este lugar que tiene preocupación por sus hijos. Hay gente que tiene carga por sus hijos, que sufre por ver a sus hijos perdidos. Tal vez hoy no están en la luz, hoy los ves y están en las drogas, están en el alcohol, están en muchas cosas y vos decís, si yo voy a la iglesia, voy a la congregación, me congrego, pero ¿qué de mis hijos? Hoy quiero que tengas reposo porque esa voz está recorriendo la tierra y tus hijos están oyendo esa voz. Tus hijos van a ser atraídos al Señor porque Él así lo ha determinado. Estamos en el centro de ese tiempo, estamos ahí. Los vas a ver,
los vas a ver. Amén. Salmo 119, 1 al 4 dice lo siguiente: no hay sonido ni palabra, pero la voz de Dios corre por toda la tierra. Y esto explica algo, que la voz de Dios trasciende el sonido. La voz de Dios es una expresión del Espíritu a nuestro espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está oyendo la voz de Dios? Tal vez sea la pregunta de tu corazón: ¿y cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy escuchando realmente a Dios? Cuando estás siendo llevado a una transformación de tu vida y estás siendo guiado a la madurez en Cristo. Cuando hay algo adentro tuyo que te inquieta a ir por más. Cuando hay algo que no te deja cómodo como estás oyendo la voz de Dios. Esa incomodidad es la voz del Padre, es la voz de Dios que te está sacando de tu realidad para colocarte en su realidad, para que su gobierno a través de la madurez sea expresado en la tierra. Y yo sé que hay personas en este lugar que no están cómodas con sus vidas. O sea, han logrado pasos en sus vidas, han logrado cosas, como dije al comienzo, crecer, madurar, avanzar, pero no están cómodas. Y esa incomodidad no es una incomodidad rara, esa incomodidad es de Dios. Porque Dios quiere llevarte hacia la plenitud del varón perfecto, hacia la madurez en Cristo, total. Si saben que la voz de Dios se aprende a oír. No es que uno la escucha, nace escuchando. No, eso es un ejercicio. La voz de Dios se aprende a oír. Es un entrenamiento diario. Y la voz de Dios viene para guiarnos a todas las cosas que fueron escritas de antemano para nosotros en Efesios 2:10. Allí está todo lo que fue escrito para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y la voz que nos habita vino para llevarnos hacia eso, para guiarnos al cumplimiento de la agenda, la cual venimos hablando, que ya está escrita. La voz que te lleva y me lleva al cumplimiento eterno está adentro de nosotros, no está afuera. No esperes crecimiento desde afuera, no esperes nada desde afuera, no esperes madurez que venga desde afuera, porque eso no está afuera. La voz que te lleva al crecimiento está dentro de nosotros. Solamente hay que aprender a escucharla y a obedecerla. Y cuanto más la escucho, cuanto más la obedezco, más Cristo es expresado en su gobierno en mi vida. Amén, ¿sí? Tus emociones y tu madurez, escucha bien, para que después no te sorprendas, van a ser probadas. Qué linda noticia. La madurez es probada y las emociones también. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Alguno quiere saber cómo Dios va a hacer esto? A ver, ¿cómo va a hacer Dios para probar mi madurez? Una de las cosas, va a permitir Dios. No es que te va a enviar de malo que es, lo va a permitir. Periodos de tentación y de desánimo. La madurez tiene que ser probada. Esto también está en la agenda para que vos y yo podamos crecer y podamos gobernar sobre eso y podamos descubrir que no somos nosotros, es Cristo en nosotros quien tiene el control de todas esas cosas. Así que Dios va a permitir que tal vez alguien te lleve al punto máximo de tu enojo. Pues decís, a este lo usó el diablo para llevarme a enojarme. Me apareció en un momento que yo estaba en la plena gloria y me quiere sacar y desenfocar de la gloria de Dios y me está haciendo salir de mi frutera y me está haciendo manifestar. No, es el Señor que está probando tus emociones y tu madurez. Así que Dios tiene sus herramientas y tiene sus métodos también para probarnos y ayudarnos a crecer. Entonces, ¿para qué sucede esto? Para que la inmadurez salga a la luz. Tiene que salir a la luz para que vos la puedas ver y vos puedas decir, acá hay que ajustar. Esto no puede volver a pasar. Vos te tenés que enojar con esa área. Esto no puede volver a pasar. Tengo que atacar esta área porque no me puede ganar. Debo gobernar sobre ella. No puede ser que vuelva sobre mí y me gobierne. Así que va a venir para que vos puedas ver y puedas trabajar en eso.
Por eso, si hay alguien que puede ser, que puede pasar, que se sintió tentado a hacer capricho y abandonar, ¿cuántos de acá dijeron esta semana, fui tentado a largar todo? Fui tentado a abandonar todo. No me interesa más nada. Y es más, hasta pensaron, pero ya no, porque ya desestimamos todo eso. El evangelio no es verdad. A mí no me resulta. Bueno, paz, tené paz. Dios te está enseñando algo, a gobernar sobre todas esas emociones, sobre todos esos conflictos. ¿Y sabes qué? Cuando vienen, es una buena oportunidad para crecer, es una buena oportunidad para que pudiendo hacer lo que querés hacer, no lo hagas. Y eso te lleve a ¿qué? A madurar y se termine la prueba en esa área. Porque ¿saben qué? Cada prueba que nosotros no aprobamos vuelve a repetirse. Es un ciclo hasta que lo aprobamos. Si no aprobamos, va a volver otra vez. Entonces tenemos que ser sabios en ver cuándo va a volver y decir, esta vez termino con vos para siempre. Te voy a gobernar. Por el Espíritu de Dios te voy a gobernar. Y quiero ir cerrando con algunos puntos. Punto 1. El crecimiento y la madurez en Cristo. ¿Saben qué? No es para todos. Todos no pueden crecer y madurar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo no puedo? No es para todos. No es para todos. ¿Saben por qué? Porque para crecer y madurar hay que determinar. Es para todo el que determina. El crecimiento y la madurez en Cristo es para todo aquel que determina. Nada se puede conseguir sin determinación. Miren, yo he visto personas cambiar así, dejar cosas así, hacer todo así por una determinación. Dar vuelta a la página de sus vidas y de ser un desastre, de volverse una persona irreconocible en Cristo, por una determinación. La escritura en el libro de Job 22-28 habla de determinación y dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre los caminos, tus caminos, habrá luz. Primero viene la determinación. Y lo que vos determines, la palabra lo respalda y dice que será firme. Y también vendrá la luz sobre esa determinación para que no vaciles en lo que determinaste hacer. Pero hay que determinar. Por eso la madurez no es para todos. Si yo no quiero, si yo no determino, me voy a quedar como estoy toda mi vida. Y no es la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es que maduremos, que crezcamos. Así que la pregunta es, ¿querés cambiar hábitos? ¿Querés cambiar situaciones que se repiten en tu vida? ¿Querés terminar con esas inmadureces que vos decís una y otra vez? Bueno, entonces el punto 1 es imprescindible. La madurez depende de una determinación. Punto número 2, para crecer y madurar hay que querer. Hay que querer, yo tengo que querer, tengo que tener una disponibilidad y decir yo me dispongo, yo quiero. Y la ayuda y el respaldo van a venir. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta mucho? Porque no queremos. Y lo disfrazamos con el no puedo. Lo disfrazamos con el me cuesta mucho. Pero en realidad la verdad es que no queremos. Y si nosotros queremos, el respaldo de Dios está. Todo lo que dije anteriormente, esas virtudes nos habitan. Así que podemos crecer, podemos ir a una transformación. Voluntad propia. Y no todos quieren. ¿Saben por qué? Porque crecer trae responsabilidad. Crecer duele y trae mayores responsabilidades. ¿Saben ustedes que el antiguo pacto nos desprende de nuestras responsabilidades? Y eso gira alrededor de la religión. Nos desprende de ser responsable y hace responsable de nuestras inmadureces y de nuestras cosas. ¿A qué? A las maldiciones generacionales, al diablo, los demonios, a mis antepasados. Eso es lo que hace el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto nos hace responsables de nuestros actos.
El nuevo pacto nos hace responsable de nuestra vida. Punto 3. Para madurar y crecer, tengo que asumir el compromiso de ver a Dios. Tengo que asumir el compromiso de ver a Dios. Sin compromiso no hay apertura de ojos espirituales para ver las cosas eternas. ¿Se dan cuenta lo importante que es determinar, lo importante que es querer y lo importante que es asumir compromisos en la vida en Cristo? ¿Y cómo es que logro ver a Dios? Como dije en los puntos anteriores, escuchando y obedeciendo a su voz. Juan en la isla de Patmos, tienen a Juan allí en Apocalipsis, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y hay algo importante en este versículo. Dice Juan que en primera instancia él no vio la voz. En primera instancia él vio el candelabro, él se volvió y vio eso. Pero él no se quedó con eso. Él dijo, no, yo quiero ver la voz. Quiero ver al que habla conmigo, al que habla detrás, al que está detrás del candelabro. Quiero ver esa voz. Y fue más allá. Y eso, ¿saben cómo se llama? Profundizar. Eso se llama profundizar. Si yo oigo su voz, pero no profundizo en ver a Dios, me quedo en la mitad del camino. Me quedo hasta ahí, cuando hay mucho más por descubrir, cuando hay mucho más por alcanzar. Si Dios está viendo y está Dios comprobando que nosotros estamos abrazando la causa, que nosotros queremos crecer, queremos madurar, ¿saben qué va a haber? Va a abrir nuestros ojos. Si Dios ve que nosotros queremos expresar su gobierno, Él va a abrir nuestros ojos. Él los va a abrir para que podamos anunciar, ¿saben qué? Lo que hemos visto y oído. Y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de anunciar, ¿qué cosas? Palabras de huecas sutilezas, no. Palabras de humana sabiduría, no. Palabras que otros te enseñaron, no. El Evangelio se trata de anunciar lo que hemos visto y oído. Por eso si el Padre te ve comprometido con su causa, aunque vos digas yo tengo un montón de cosas, tengo un montón de problemas, inseguridades, temores, inmadureces, si vos hoy entendés esto y abrazás la causa de Cristo, el Padre va a abrir tus ojos para que puedas anunciar lo que has visto y oído. Así que sin determinación no va a haber voz de Dios. No vamos a oír y menos vamos a ver al que habla. Así que yo quiero ir terminando con este último punto. Si me quieren acompañar con el teclado y los instrumentos. Cuando estamos determinados, yo no me voy a quedar con lo poco, yo no voy a estar ahí y que sea lo que Dios quiera. Bueno, congrego y nada más y no me comprometo. Vamos a quedarnos en esa inmadurez. Pero el proceso de la madurez es el siguiente. Primero, oír a Dios. Cuando yo escucho, ¿saben qué pasa? ¿Cuál es el segundo paso? Soy alumbrado. Primero escucho, luego soy alumbrado. ¿Para qué soy alumbrado? La Escritura está lleno de para algo. Todo Dios lo permite para algo. Soy alumbrado y la luz me lleva a una decisión. Soy alumbrado, comienzo a ver y ahí yo tengo la oportunidad de decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida. La luz viene para llevarme a una decisión de comenzar a caminar en la madurez del Hijo. Saben, hay una característica en las personas que han comenzado a oír la voz de Dios. Yo sé que los que estamos en este lugar porque algo hemos visto. Hemos oído la voz de Dios. Si no, no estarías sentado en este lugar. Si no, no te tomarías el tiempo a esta hora de la noche, después de haber trabajado todo el día, muchos estudiar, estar sentado en este lugar. Yo sé que el sonido de la voz de Dios te atrapó en algún momento y algo viste de Él. Algo viste y tu espíritu está siendo invitado a profundizar en Él.
porque Él quiere que llegues a esa estatura del varón perfecto. Pero hay una característica en las personas que han comenzado a oír la voz del Señor. Y presta atención, porque acá estás vos. Y esto va a comenzar a profundizarse cada vez más. Esas personas comienzan a sentir comezón por oír la verdad. Más y más, más y más, más y más. Hay como un hambre, hay como una sed que no se puede saciar. Que se levantan y la causa es su pensamiento. Se acuestan y la causa es su pensamiento. Sueñan con esto. Hay como una necesidad por beber más de Dios, por conocerlo más, por interiorizarse más en su vida, por saber más sobre su corazón, por conocer más sobre lo que Él quiere hacer en esta tierra. Esa es la característica de los que han comenzado a oír la voz de Dios. Y es el principio, porque esto va a ir en aumento y en los próximos días habrá un despertar en el espíritu de esas personas. Y van a profundizar más y más. Si estás en un tiempo de sequía, por haberte dispuesto a escuchar su voz, vas a ser trasladado a lugares que ni vos te imaginás. El hambre ha comenzado a ser derramado, ha comenzado a manifestarse. Muchos tendrán comezón por oír la voz del Señor como nunca antes, y te vendrán a buscar, te agarrarán de tus vestidos, te agarrarán de tu mano y te dirán: yo quiero comer porque mi alma desfallece de sed, mi alma tiene hambre de Dios, mi alma está sintiendo la urgencia de encontrar a Dios en algún lugar, y vos vas a darle porque vas a estar listo para suministrar el alimento correcto, porque has comenzado a oír su voz, porque has comenzado a profundizar en Él. Has comenzado a profundizar. Yo te voy a invitar que te pongas de pie ahí donde estás. La voz del Padre es arrolladora. Ella no te va a dejar así. Te va a llevar más y más, más y más. Es como una corriente que no acaba. Él es el pan que alimenta nuestras vidas y es el agua que no termina. Así que ahí donde está, quiero que hagas tu propia oración. Yo siento al Espíritu Santo muy fuerte, muy fuerte. Hay personas en este lugar que tienen hambre de ser saciados, tienen sed de ser saciados por Dios. Y a esas personas el Señor les dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados porque ustedes serán saciados. Ustedes van a beber, ustedes van a comer del pan de vida. Y nunca más van a volver a tener hambre ni sed. Y no solamente esa porción los va a saciar, sino que va a sobreabundar, porque van a tener que dar de comer, van a tener que dar de beber a otros. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar juntos, congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por el privilegio y el honor de permitirnos oír tu voz. Gracias por habernos convocado a este tiempo, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Señor, declaramos que lo que has hablado no se queda solamente en teoría, solamente en palabras. Lo que has hablado es tu evangelio, y el evangelio es arrollador. El evangelio sí funciona. El evangelio es poderoso porque es poder de Dios. El evangelio no es una predicación, el evangelio es una persona llamada Jesucristo, y todo aquel que se encuentra con el evangelio no vuelve a ser igual, no vuelve a ser la misma persona. Padre, declaro que este evangelio comienza a revelarse como nunca antes. Señor, que al estar en la cima de ese tiempo donde tu palabra está corriendo, Señor, donde esa voz de orden está convocando, donde nos has llamado a ser parte, yo declaro, Señor, declaro que en esta noche somos saciados. El río del Espíritu que nos habita se comienza a desbordar, se comienza a manifestar. Señor, lo declaro ahora, lo declaro ahora, lo declaro ahora. Amado, si sos vos, esa persona que está sedienta, que está hambrienta
sedienta de Dios, levanta tu mano y decirle: Señor, soy yo, ¿qué querés que yo haga? Señor, dame de beber, Señor, dame del pan de vida. Si ese pan comienza a alimentarme, yo jamás voy a volver a tener hambre, voy a volver a tener sed. Hace tu oración ahí. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando firmemente a corazones. Sé que el Espíritu Santo está sacando de estancamiento a personas en esta hora. Hay personas que quedaron atrapadas en una determinada fecha, en un determinado momento, a una determinada edad, y han quedado ahí, no han podido avanzar. Pero ahora por la palabra salen de ese lugar, por la palabra salen de esa cárcel en la cual han entrado en esos tiempos. Por la palabra son libres. Por la palabra toda tiniebla que ató tu vida, toda tiniebla se desvanece por la luz de la palabra. Yo declaro en esta hora que todo grillo cae. Yo declaro ahora por el poder de la palabra que todo lo que está trayendo ceguera a tus ojos y no te deja ver la luz, se corre ahora, llámese como se llame, religión, legalismo, culpa, engaño, todo lo que esté tapando tu visión. Ahora la luz comienza a ministrar, la luz comienza a ministrar, la luz comienza a ministrar, Padre, declaramos tu liberación, Padre, declaramos ahora tu luz, fluyendo, manifestándose, Padre, irrumpí en esta noche sobre todo pensamiento que se opone al verdadero pensamiento del Hijo. Padre, ahora Señor, tu palabra, tu voz, Señor, tu voz, comienza a ministrar el sonido de tu voz, el sonido de tu voz, la vas a escuchar. La voz de Dios está hablando adentro de tu corazón. Y hay una voz que predomina y dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no lo endurezcas. No seas rebelde a la voz de Dios. Si oyeres hoy mi voz, dice el Padre, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Yo no sé para quién, pero el Señor está hablando esta palabra. Hay corazones que están escuchando esta palabra. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mientras adoramos, mientras expresamos en formato de alabanza la palabra, sé que el Espíritu del Señor va a seguir operando ahí adentro de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Déjate ministrar por Él. Déjate ministrar por Él. Sé sensible a su voz. Sé sensible a su voz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo cansancio, todo agotamiento se retira ahora. Todo agotamiento, toda tristeza, toda carga, toda angustia por la voz del Espíritu, toda confusión, todo tormento se retira por la voz del Espíritu, por la voz del Señor, que es reposo, que es paz. Aleluya.